Obviamente vamos a ir por las primeras repercusiones de esta jornada post-electoral, post-referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El presidente de la República dijo: etapa superada, la ley queda firme. Desde el Frente Amplio, PIT-CNT y organizaciones sociales se planteaba que con 15 minutos más de partido el resultado hubiese sido otro. Hay quienes planteaban en la previa al referéndum un resultado más holgado, otros advertían una cercanía o similitud con lo que había pasado en noviembre de 2019. Vamos a ver qué es lo que piensa el senador de Por la Patria, Jorge Gandini, que está en línea con nosotros del Partido Nacional. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto acompañarlos, ¿qué dicen? El gusto es nuestro. Cansados nosotros por la transmisión, imagino que usted también ayer, de una jornada de intenso trabajo, ¿no? Sí, venía pensando en cuánto iba a dormir después de toda esta intensa campaña, pero buena noche, nos acostamos muy tarde, festejando un poco con los jóvenes, y hoy arrancamos temprano con algunos colegas suyos, pero ya vendrá el día para descansar. Ahora hay que comenzar otra vez a poner foco en gobernar, en hacer cosas que quedaron pendientes. Yo tengo mi agenda, soy de los viejos que sigue escribiendo en una agenda y no sabe, para el día lunes tengo un subtítulo, hice pendientes, y está todo lo que dije, bueno, para después del 27, para después del 27. Hay mucho que hacer, hay mucha tarea grande y chica que empieza ahora a ocupar nuestro tiempo, por suerte. No tenemos que mirar para atrás y corregir lo que hubiera sido un vacío, una cantidad de vacíos legales importantes, y podemos desde el Parlamento y el lugar que nos toca tratar de mirar y construir para adelante, que tenemos la verdad con unos cuantos desafíos y urgencias que abordar, ¿no? Senador, ¿cuál es la lectura que hace de los resultados de ayer? Yo tenía previsto un resultado ajustado, ¿no? Un escenario de balotaje. Un balotaje además complicado porque en el balotaje para las personas es más fácil elegir, porque bueno, es una fórmula de un lado, otra fórmula del otro. La gente piensa quién quiero que sea presidente y tiene dos opciones, y en el cuarto votación 2 hojas. El referéndum es también binario, tiene 2 hojas, pero tiene que opinar sobre algo muy abstracto que para la gente en general, que es el mantenimiento de la derogación de una ley. Y en la campaña no hay candidato, es una discusión también mucho menos material, sin liderazgos, y eso la hace difícil de comprender para muchísima gente, y por eso la cantidad importante de indecisos, me parece a mí. La gente formaba opinión más por lo que escuchaba que por lo que concluía luego de analizar las dos posibilidades. Atípica entonces, y por tanto para mí se iba a reproducir un resultado parecido al balotaje, y es lo que pasó. El balotaje tuvo 30 y pico mil votos de diferencia a favor del actual gobierno. Ahora hay 22.500 votos, me parece que se va a ampliar, va a llegar a cerca de 30.000 votos de diferencia cuando se escruten los 36.000 observados, donde por el perfil de los observados creo que es más propenso al voto por el no, o sea que un resultado al final muy parecido, confirmatorio entonces de la gestión del gobierno, después de 2 años de gobierno y a mitad de periodo, cuando ningún gobierno tiene pensado que lo evalúen, porque gobierna para que lo evalúen al final. Bueno, el gobierno ha sido bien evaluado, ha mantenido las mayorías que tenía, y por lo tanto creo que es un resultado muy positivo para nosotros, que deja algunas cosas para leer después, ¿no? Para analizar mucho más de fondo en algunos cambios de nuestro sistema político y electoral hacia el futuro. Justamente esa era la segunda pregunta, senador Gandini. ¿Qué significaba este resultado muy parecido o similar al de noviembre, habiendo pasado 2 años de gestión, 2 años con una gestión que se inició prácticamente a los 10 días, con una pandemia que afectó de la forma que afectó al país, y con ahora también los reflejos de una invasión de Rusia a Ucrania que ha expoliado precios internacionales y que afecta a la canasta básica? Sí, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Cualquier gobierno en los 2 primeros años ya tiene algún desgaste. Nosotros tuvimos que recalcular todos los planes 13 días después de haber asumido, porque la prioridad pasó a ser
el frente sanitario primero que nada y mantener los motores prendidos de la economía para tener una salida más rápida, que nadie sabía cuándo iba a ser, y por supuesto compensar a los sectores sociales más desfavorecidos por el impacto económico de la pandemia. Y allí tuvimos que concentrar muchísimos esfuerzos y abandonar algunos planes que teníamos. Creo que el gobierno lo hizo bien, mantuvo su buena valoración, eso influyó mucho en este resultado, y el gobierno ha sido bien valorado. Eso para nosotros ya de por sí es muy importante. También es cierto que no se puede hacer una comparación lineal con el balotaje. No hubo aquí una fórmula contra la otra. No compitió otra vez Daniel Martínez contra la calle Pou. Creo que si hubiera sido esa la comparación, hubiera sido más favorable todavía. Pero también es verdad que la coalición debió enfrentar no solo al Frente Amplio, sino básicamente al PIT-CNT, sumado al Frente Amplio. La conducción de la campaña del sí, desde el origen y la iniciativa, la tuvo el movimiento sindical, y la conducción de contenidos también la tuvo, y aportó a la movilización, en el ejercicio de la democracia directa, la movilización es un factor muy importante, y le aportó una característica que no está en las elecciones nacionales, ese mano a mano, cuerpo a cuerpo, que hace la organización sindical en los lugares de trabajo, sean públicos o privados, es muy fuerte y desequilibrante. Y entonces creo que haber tenido un resultado positivo en ese escenario de democracia directa donde la izquierda es más fuerte por sus hábitos y su costumbre y su entrenamiento que nosotros, pero además con un movimiento sindical que tuvo un rol protagónico muy importante, hace más valioso este resultado de respaldo a una ley que es respaldo a un programa de gobierno. Así que yo lo valoro doblemente positivo, pero también miro para adelante cómo va a ser el escenario, sabiendo que tendremos un Frente Amplio con una enorme incidencia e influencia en la conducción de una izquierda que tiene la visión de la lucha de clases y que milita dentro del sistema social, que tiene la capacidad de condicionar a esa fuerza política de ahora en más. Es una reflexión que tendrá que hacer el propio Frente Amplio para su interna, pero que también tenemos que hacer nosotros porque va a tener algunos cambios en la realidad del sistema político uruguayo. Senador, buenos días. En este escenario donde, finalmente el no obtuvo el 49.86% de los votos, el sí el 48.82%, ¿entienden que hay algunos artículos de la LUC que puedan llegar a ser perfectibles en este escenario? Como de toda ley, por supuesto. Tema que no nos podíamos plantear de ninguna manera en el ejercicio de la consulta popular, pero que podemos plantearnos en el futuro. ¿Por qué no? Toda ley es perfectible y una ley se cambia por otra, es cuestión de que las mayorías se alineen detrás de los cambios. Todos votamos leyes pensando que es el mejor camino, luego la práctica, la realidad, la aplicación, la influencia de otros factores a veces no logran el resultado esperado, o es peor, a veces logran resultados no queridos. Y las leyes se corrigen, y se ha hecho en todos los gobiernos. Si nos demuestra que hay maneras de obtener mejor los resultados que quisimos con algunos cambios, por supuesto que estamos abiertos, así que eso es el ejercicio parlamentario y está en la potestad de cada legislador y más de cada partido de presentar los proyectos de ley al respecto. No es para corregir la voluntad popular, pero sí, por supuesto, toda ley se puede mejorar. Senador, ¿cómo advierte? Usted estuvo trabajando desde un primer momento en militar el no, desde que la Corte Electoral habilitó este mecanismo, y hay unos resultados que plantean que el no ganó en 16 de los 19 departamentos. Perdió en uno, que es gobernado por un intendente blanco, y ganó en uno, que es gobernado por un intendente frente amplista. Y le sumo a esta pregunta también otro concepto que es algo que decía Fernando Pereira en el discurso de anoche, que dijo que había un resultado parejo, que le habían hecho partido al gobierno y que con 15 minutos más de partido ganaban. ¿Qué análisis hace de esas dos cosas? Bueno, cada uno mira los resultados desde su óptica legítima
y trata también de, siempre es una técnica que todos sabemos que no hay que transformar una victoria en derrota, y bueno, es posible no derrotar el ánimo de la gente mirando el lado positivo de las cosas. Tampoco lo que decía Cristina Kirchner y Alberto Fernández en Plaza de Mayo en la elección de medio término, cuando dijeron perdimos pero ganamos. No, el resultado es el resultado, es objetivo, y confirmó la ley y el programa de gobierno de este gobierno, punto. Y lo confirmó más o menos por las mismas diferencias con las que fue electa el gobierno. Y el gobierno seguirá gobernando en un régimen de democracia representativa, no de democracia directa, con el diálogo habitual y siempre muy fructífero que tenemos en el Parlamento y muy abierto, y esa será la mesa de diálogo natural del régimen democrático en el ámbito más soberano que tiene el país, y con eso seguiremos adelante. Luego habrá que hacer la lectura fina de los resultados. Hay resultados primarios que merecen ser analizados. Algunos los habíamos subvaluado, por ejemplo el resultado en Canelones. Yo creo que en Canelones el no votó mejor de lo que preveíamos. En Montevideo hay alguna señal también positiva para nosotros, y en algún departamento, no solo en Paysandú, sobrevaluamos, pensamos que íbamos a votar un poco mejor. Eso puede tener causas diversas, con influencias locales, allí la forma de organizarse, los liderazgos, pero los contrarios también juegan. Hay que ver las situaciones locales en cada uno de los lugares. Creo que el litoral tuvo un resultado electoral para el no con menos diferencias, aún donde ganó el no, que en otros lugares, y hay que mirarlo con atención y hay que ver cuáles fueron las causas de eso. Pero eso es la lectura fina que haremos después, en diálogo, por supuesto, con quienes conocen esa realidad, ¿no? Yo desde Montevideo no me animo, ni creo que corresponde hacer un análisis de lo que pasó en el litoral, pero me interesa mucho la opinión de los compañeros que allí pusieron su esfuerzo, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, senador, con respecto a los 15 minutos más. Bueno, por eso le decía, y cada uno, sí, y si la pelota hubiera entrado y los brazos de Roget hubieran estado 5 centímetros más adentro, y sí, pero no estuvieron. No se puede hacer análisis contrafácticos, porque cada uno puede sacar esas conclusiones. Yo le diría, capaz que 15 minutos más nos daba más diferencia, porque nosotros reaccionamos bastante tarde, ¿no? Es decir, la movilización partidaria nuestra fuerte, y sobre todo a nivel local, fue en el último mes. Yo hubiera deseado que hubiera sido mucho antes. Yo empecé la campaña en septiembre y creo que regalamos espacio, muchísimo espacio. Lo regalamos ya de entrada, cuando juntaron las firmas y para obtenerlas daban versiones de la LUC que no eran correctas, pero nosotros nos enfrentamos, tomamos la decisión de no debatir y de no enfrentar esa campaña, a lo mejor subestimando la capacidad de recoger esas firmas, a lo mejor pensando en otra estrategia. Pero lo cierto que si eso no hubiera pasado, a lo mejor no hubieran tenido la firma. Si no hubieran subido el combustible justo cuando le faltaban 15 o 20 días, a lo mejor no hubieran conseguido las firmas, porque es objetivo y notorio que esa decisión impactó en la recolección de firmas, favorable a los que recogían firmas. Si no hubiéramos tenido el aumento de precios que nos llegó desde esta segunda pandemia global, que producto de la guerra en Occidente después de 77 años, a lo mejor si no se hubiera subido tanto el combustible y los precios de algunos productos fundamentales de la canasta básica, a lo mejor hubiéramos ganado por más, pero subieron, nos llegó, ¿qué vamos a hacer? Por eso los análisis contrafácticos son legítimos, se pueden hacer, pero se pueden hacer muchos y diversos con conclusiones bien diferentes. Lo único que es cierto es la voz del pueblo, y el pueblo ayer, casi por los mismos guarismos de noviembre de 2019, confirmó el programa del gobierno, y el gobierno seguirá gobernando con las mayorías que el pueblo le dio en aquella instancia electoral de octubre, donde nos dieron 56 diputados de los 99 y 18 senadores de los 31, así que tenemos tarea para hacer por delante y un mandato popular, en vez de tener que corregir todo si hubiera salido
el sí, mirando para adelante y haciéndonos cargo de los problemas que el país enfrenta hoy. Senador, ayer la vicepresidenta de la República también adelantaba que en las próximas horas iba a convocar a las bancadas del oficialismo y de la oposición para tener allí, para conversar con todas las bancadas. El presidente de la República también adelantó una agenda ahora de cara a lo que es esta nueva etapa después post-referéndum. Allí avanzó en educación, reforma de la seguridad social y asentamientos. ¿Cuál es, a su entender, de estos temas el que requeriría más urgencia a la hora de ser tratado? Los precios. Yo creo que hoy tenemos que concentrarnos en el impacto en la economía de las familias más humildes, donde la canasta básica de alimentos ocupa casi la mitad de sus ingresos, y el aumento de algunos alimentos básicos hay que ver cómo logramos compensar esa presión sobre el aumento de precios. Esa es la principal tarea. Casi ninguno de los correctivos requieren ley, requieren acuerdos con las cadenas productivas y de comercialización, y decisiones que pueden ser tomadas por decreto, rebajando impuestos para bajar precios de productos básicos. Por ejemplo, sacarle el IVA a la carne de pollo y a la carne de cerdo se puede hacer por decreto. Eso impacta en el precio final al consumidor, si se controla, obviamente, y es una proteína de alto consumo que sustituye bien a la carne vacuna y que movería la aguja, ¿verdad?, en la canasta básica. Bueno, pero implica una renuncia fiscal de ingresos del Estado, que es lo que hay que ver ahora. Eso es decisión del Poder Ejecutivo, no tiene por qué pasar por el Parlamento. Esa y otras cosas es parte de las decisiones que se tienen que tomar ahora, y me parece que esta es la más importante de toda. La reforma de la seguridad social requiere una ley de iniciativa del Poder Ejecutivo que deberá conversarse y que tendrá que tener no solo las mayorías que la coalición tiene, a mi juicio tiene que ir más allá. No se puede reformar la seguridad social, que va a impactar no en este gobierno sino en los que vienen, sin el acuerdo, o por lo menos un consentimiento relativo de parte de la oposición. Si no hay acuerdos de fondo, no hay reforma a la seguridad social, y este es uno de los pilares de nuestro régimen social, que debe reposar en pilares sustentables en el tiempo. Hoy tenemos dificultades en esa materia, el déficit es cada vez más grande, en la caja estatal principal, el BPS, y en las paraestatales también. Todos reconocemos que eso es así, lo ha reconocido el Frente Amplio. El asunto es si nos ponemos de acuerdo en la solución. Pero ese es un tema que todavía está verde, pero también es cierto que estos temas se resuelven lejos de las siguientes elecciones. Cada vez que nos acercamos a la elección es más difícil el acuerdo sobre estos asuntos. Así que están en agenda, veremos cómo van, más allá de otras reformas. La de la educación, hay que trabajar mucho en eso, pero las leyes y los marcos jurídicos están. Requiere voluntad y articulación de los gestores del órgano autónomo, más autónomo que tenemos, que es la ANEP, y allí las autoridades, en diálogo con los docentes, tienen que avanzar en esa reforma y nosotros darle espalda política para poderlo hacer, pero no requiere más leyes, ¿no? Así que habrá de todo en estos días cuando pongamos foco de vuelta en los temas que nos tienen que ocupar. Senador, le iba a hacer una pregunta ahora sobre una cosa que dijo Alejandro Sánchez, senador del MPP, en otra radio, con respecto al tema de los puentes y las grietas, pero voy a dejar esa pregunta de lado para ir por una percepción que tengo. Lo escucho no con un ánimo triunfalista, sino, bueno, se pasó en una instancia electoral de respaldo al gobierno, es cierto, pero no lo escucho tirando cohetes, digamos, lo escucho bastante moderado en ese sentido. ¿Voy bien rumbeado con respecto a lo que percibo? Y bueno... O tal vez es el cansancio también, ¿no? No, pero es que es así. Si el tono 100 tiene que ser el de construcción y dar vuelta a la página y seguir, no se puede pensar en que ganamos y festejamos. No le ganamos a nadie. Confirmamos el respaldo necesario a mitad de gobierno, cuando siempre hay un desgaste, como le decía. Confirmamos y tenemos la chance de seguir adelante, punto.
no hubiéramos querido tener que gastar todas estas energías y cantidad de esfuerzos y de dinero en esto, nos distrajo mucho, pero lo tuvimos que hacer, fue legítimo que así se hiciera y lo hicimos. Y superamos la etapa, como dijo el presidente ayer, etapa superada, bueno, punto, a seguir gobernando. Pero no hay que hacer grietas, no hay que camisetear, me parece que no es así. Y también, tampoco vamos a decir que ayer hubo un resultado triunfalista. Se reprodujo el escenario del 2019, alcanza para dar vuelta a la página, pero deja lecturas también, ¿no? Hay que ser humilde en esto, deja lecturas. Nosotros tenemos que también leer la entrelínea de la opinión de la gente, y el presidente tiene mejor valoración que los votos que sacamos ayer, ¿verdad? Bueno, por algo será. También hay que leer fino los mensajes de la gente, así que en eso estamos, y no da para ponerse a festejar ni a pasarle por arriba a nadie. Hay que volver, esa es nuestra tarea, ¿no? La de avanzar, pero cuidando no construir grietas. Tenemos que tratar de avanzar lo más junto posible. Esa es la fortaleza del sistema democrático uruguayo y el diferencial con otros países. Tenemos capacidad de tolerancia y de diálogo, más allá de que las diferencias a veces puedan ser muy grandes. Y eso no hay que perderlo. Jorge Gandini, senador del Partido Nacional del Movimiento por la Patria, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un gusto, como siempre, y a las órdenes. Que pasen muy bien.